Bienvenidos a Audio Mentores, el canal donde los grandes relatos literarios cobran vida. Aquí, nos sumergimos en obras que han marcado un antes y un después en la historia de la literatura, ofreciendo no solo el contenido, sino también un análisis profundo que nos conecta con el pensamiento, la cultura y las emociones que estas obras nos transmiten. Si aún no formas parte de nuestra comunidad, te invitamos a suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, podrás estar al tanto de todas las actualizaciones y no perderte ninguno de nuestros nuevos capítulos. Hoy te traemos una obra fundamental para comprender los conflictos internos y las luchas que definieron a España en el siglo XIX, La Guerra Carlista, escrita por Ramón María del Valle-Inclán. En este relato, no solo nos encontraremos con los ecos de la guerra, sino con las voces de aquellos que lucharon, los que perdieron y los que, a pesar de todo, sobrevivieron a la devastadora violencia de la época. A lo largo de los 15 capítulos que hemos dividido esta obra, te llevaremos a través de un paisaje desolador, donde los ideales se enfrentan con la dureza de la realidad, y los hombres se ven obligados a hacer sacrificios personales por causas que tal vez nunca llegaron a comprender completamente. Valle-Inclán, con su inconfundible estilo literario, no solo describe las batallas y los combates, sino que también nos invita a reflexionar sobre el costo humano y emocional de la guerra. Esta obra se sumerge en las contradicciones de los personajes, en sus deseos, temores, y las decisiones que marcaron sus destinos. La Guerra Carlista no es solo una historia de enfrentamientos entre facciones, sino un análisis profundo de la sociedad, la política, el honor y la traición. Valle-Inclán logra, con su prosa única, desentrañar las complejidades de un conflicto que, más allá de sus fronteras, tocó las fibras más sensibles de los individuos involucrados. Cada capítulo que escucharás está diseñado no solo para narrar, sino para hacerte sentir lo que vivieron los personajes, sumergiéndote en la angustia de la guerra, las emociones intensas y las decisiones dramáticas que tuvieron que tomar. No solo exploraremos la violencia del conflicto, sino las profundidades del alma humana en tiempos de desesperación. Si te apasionan las historias que exploran la complejidad de la guerra y la naturaleza humana, este será un viaje literario que no te querrás perder. A lo largo de este viaje, te invitamos a reflexionar sobre las preguntas que plantea Valle-Inclán. ¿Qué significa ser leal? ¿Qué valor tiene la vida en tiempos de conflicto? ¿Es posible encontrar la paz después de la guerra? Recuerda, si disfrutas de este contenido, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Así podrás seguir explorando con nosotros más historias que hacen historia. Ahora, acompáñanos a sumergirnos en las páginas de la Guerra Carlista. Capítulo 1. La larga espera. El viento cortante de las montañas del norte soplaba con fuerza, llevando consigo los ecos distantes de una guerra que no cesaba. La tierra, húmeda y empapada por la lluvia, parecía responder al clamor de los hombres que se encontraban atrapados en medio de un conflicto sin sentido. La Guerra Carlista no era solo un enfrentamiento de armas, era una lucha por el alma misma de España, una batalla entre lo viejo y lo nuevo, entre la tradición y el cambio. Los primeros rayos del amanecer iluminaban el campo de batalla, un terreno sembrado de recuerdos y olvidos, de vidas perdidas que se disolvieron en la bruma de la guerra. A lo lejos, el sonido de los cañones retumbaba en el aire, un recordatorio constante de que la violencia no era una opción, sino una realidad impuesta a todos los que se atrevían a desafiar el orden establecido. La guerra ya no era solo un combate de hombres. Era la historia misma de una nación quebrada, donde los hombres luchaban por algo que ya no entendían, ni querían entender. En este escenario, la figura de Don Carlos, el pretendiente al trono, se erige como un símbolo de esperanza para aquellos que se oponían a la monarquía isabelina. Sus seguidores, los carlistas, creían en la legitimidad de su causa, pero en la guerra, como en la vida, la certeza era una ilusión. El desánimo comenzaba a apoderarse de muchos, al igual que el silencio incómodo de quienes esperaban, día tras día, que la lucha finalmente llegara a su fin. Pero el final nunca llegaba. La guerra no tenía fin, y con ello, el sufrimiento se extendía como una sombra interminable. En el corazón de la lucha no se hallaba la gloria, sino una tristeza que era imposible de comprender. A lo largo de las primeras páginas de la obra, Valle-Inclán nos introduce en este ambiente de desesperanza, con una narración que, sin glorificar el conflicto, captura la esencia de lo que se vive en tiempos de guerra. No hay heroísmo en el barro, ni nobleza en la sangre derramada. La guerra, en la visión del autor, es un teatro cruel donde los actores, sin comprender completamente su papel,
se ven arrastrados a un destino que no pueden controlar. El teatro de la guerra era tan triste como el espectáculo de una tormenta interminable. Todo era ruido, y bajo el ruido, un vacío que jamás se llenaría. Entre los personajes que emergen en este primer capítulo se encuentran los soldados, aquellos que luchan sin cuestionar, aquellos que no tienen voz más allá de las órdenes que reciben. Sus pensamientos son simples, sus deseos rudimentarios, pero en sus corazones late una lealtad ciega que los impulsa a seguir adelante, a pesar de los horrores que enfrentan. Valle Inclán, con su mirada penetrante, nos hace testigos de esta humanidad cruda, casi primitiva, que sobrevive a la devastación de la guerra. El soldado no sabía por qué luchaba. Solo sabía que debía obedecer, y en la obediencia hallaba un consuelo que nunca podría encontrar en la razón. Mientras tanto, los líderes carlistas, aquellos que dirigen la causa con fervor, son descritos como figuras distantes, y en muchos casos, vacías de la nobleza que su causa debería encarnar. Son hombres de ambición, de promesas rotas, que miran a sus seguidores no como individuos, sino como piezas en un tablero de ajedrez. El conflicto se convierte así en una lucha no solo por el poder, sino por las vidas de aquellos que se ven atrapados en la maquinaria de guerra, en un juego cuyas reglas son dictadas por fuerzas que escapan a su comprensión. Los caudillos carlistas no eran hombres de pueblo. Eran hombres de promesas, y las promesas no eran más que monedas que se desvanecían con el viento. Pero Valle Inclán también señala el paisaje que rodea la guerra. Las montañas, los campos, los ríos, todo parece estar marcado por la guerra. El suelo que pisa el soldado, el aire que respira, está impregnado de la violencia. No hay lugar para la paz. La naturaleza misma se ha convertido en una extensión de la lucha. La tierra misma parecía sangrar. Cada paso que daban los hombres sobre ella era como una herida más, como si el suelo recordara las heridas de tantos que ya no estaban. Al final de este capítulo, el lector se encuentra con una reflexión sobre el verdadero precio de la guerra. Los protagonistas, atrapados en este ciclo de enfrentamientos, no son conscientes del alcance de sus decisiones, pero la guerra, con su implacable avance, les enseñará que la historia no se escribe solo con victorias, sino también con sacrificios. El primer capítulo no es solo una introducción a la guerra carlista, sino también una invitación a cuestionar la naturaleza misma del conflicto. ¿Quién es el verdadero enemigo? ¿Qué se pierde cuando se lucha por una causa sin comprender plenamente su significado? La guerra había dejado de ser un conflicto. Había pasado a ser una condena, una maldición sin fin. En ella, no existían vencedores ni vencidos, solo sobrevivientes. Este capítulo establece, por tanto, el tono sombrío y reflexivo de la obra. Valle Inclán no ofrece respuestas fáciles, sino que nos presenta un escenario donde la guerra no es algo heroico, sino una fuerza destructiva que arrastra a todos los que se ven involucrados, sin importar su estatus o ideales. La lucha por el poder, la tierra y el futuro de España se convierte en una tragedia humana, donde las esperanzas y sueños se desvanecen en la niebla de la guerra. Capítulo 2. La revolución silenciosa. En el aire flotaba una sensación de incertidumbre. La guerra continuaba su curso, pero la lucha no solo se libraba en los campos de batalla, sino también en los corazones y mentes de aquellos que vivían bajo su sombra. En los pueblos, en las aldeas, en las casas de los nobles y en las chozas de los campesinos, la revolución se gestaba silenciosa, casi imperceptible. Cada palabra, cada gesto, era un reflejo de la transformación que vivía España. Los hombres que en el campo de batalla portaban armas, en el interior de sus hogares luchaban por algo mucho más profundo, la lealtad, la identidad, la fe. Pero en la guerra, las lealtades eran cambiantes, las esperanzas frágiles. Y la fe, esa fuerza que daba sentido a la lucha, también se veía puesta a prueba. ¿Por qué seguir luchando si el futuro parecía tan incierto? ¿Qué tan fuerte podía ser una causa que parecía desmoronarse ante la cruda realidad del enfrentamiento? La lucha no era solo por un trono. Era una lucha por el alma de una nación, y el alma de la nación se hallaba en las manos de los que la construían día tras día, en el sudor y las lágrimas de los que no entendían de política ni de promesas. La vida en los pueblos carlistas se impregnaba de este sentimiento de desesperanza y a la vez de resistencia. Mientras los nobles, los líderes, los caudillos, ideaban estrategias sobre mapas, el pueblo simplemente vivía, respiraba y sobrevivía en medio de la guerra. Los campesinos, aquellos que tenían la mirada fija en el horizonte, no entendían las razones de la lucha.
Ellos solo querían seguir trabajando la tierra, ver crecer el maíz, que sus hijos pudieran correr por los campos. Pero la guerra no tenía la paciencia de un sembrador, y la vida que intentaban proteger se encontraba amenazada por el caos y la destrucción. El pueblo no sabía de banderas ni de coronas. Solo conocía el sol que se alzaba por la mañana sobre la tierra que amaba. Y aun cuando el enemigo venía, su primer instinto era resistir, como el árbol que desafía al viento. Por otro lado, la figura de don Carlos se hacía más lejana para aquellos que luchaban por su causa. Aunque su imagen seguía siendo venerada, la distancia entre él y sus seguidores crecía. Los soldados ya no veían al líder con los ojos del fervor religioso, sino como una sombra distante, un ideal que se desvanecía con cada día que pasaba en la trinchera. La guerra había convertido a los carlistas en un ejército de sombras, luchando por una causa que no entendían completamente, pero que, sin embargo, los mantenía unidos. La figura de don Carlos se convertía en una estatua que observaba desde lo alto, pero que no podía ver el sufrimiento de sus soldados. Su reino no era uno de hombres, sino de ilusiones. La lucha por el poder se hacía palpable en cada rincón de la península. Las ciudades se veían invadidas por la violencia, el miedo era el único lenguaje compartido. Y los ecos de la guerra se escuchaban no solo en las montañas o en los campos, sino también en las ciudades, donde los ciudadanos se debatían entre la lealtad a Isabel II o la creencia en la causa carlista. Las murmuraciones eran constantes, y los rumores se esparcían más rápido que la pólvora. Las alianzas, aunque frágiles, se mantenían firmes solo mientras fuera necesario, y el miedo a la traición se volvía más grande que el propio deseo de victoria. Las ciudades eran como colonias de hormigas, llenas de movimientos frenéticos, de planes que se tejían en secreto, de traiciones a la vuelta de cada esquina. La guerra no solo se libraba con espadas, sino con palabras. Entre tanto caos, la lucha de los carlistas se mantenía marcada por la esperanza. Pero esta esperanza era difusa, incierta. En cada lucha, en cada enfrentamiento, el pueblo carlista esperaba una victoria que les regresara la dignidad, que les devolviera la esperanza en un futuro mejor. Pero esta esperanza no nacía de una confianza en el liderazgo, sino de la simple voluntad de resistir, de sobrevivir. La esperanza se mantenía viva, no por las victorias, sino por la resistencia. Mientras el hombre resistiera, aún podría seguir soñando. Pero los sueños eran frágiles, como el fuego que titila antes de apagarse. Así, en este segundo capítulo, Valle Inclán nos lleva al interior de los corazones de aquellos que luchan, y muestra la disparidad entre la guerra que los líderes planifican y la guerra que vive el pueblo. La vida de los campesinos, los soldados, los hombres y mujeres que no entienden del todo la magnitud de lo que sucede, se convierte en el verdadero campo de batalla. Y mientras los generales trazan estrategias, el pueblo sigue esperando, luchando, resistiendo. A medida que la guerra avanzaba, la distancia entre los líderes y los hombres crecía. Los ideales quedaban atrás, y solo quedaba la supervivencia. No había más guerra que la del hombre contra el tiempo, contra el destino. Este capítulo establece, además, un contraste entre el deseo de poder y la cruda realidad de quienes luchan en las trincheras. La guerra no es un juego de estrategias, sino un combate en el que los ideales se diluyen, las esperanzas se quiebran y el tiempo se convierte en el enemigo más temido. Valle Inclán hace visible la lucha interna de cada ser humano atrapado en este conflicto, donde los verdaderos perdedores son aquellos que, sin entenderlo, terminan pagando el precio más alto, su humanidad. Capítulo 3. El eco de los lamentos. La guerra, como una sombra omnipresente, se cernía sobre todo lo que conocía la gente. En las aldeas, la lucha ya no era solo una cuestión de banderas y de ideales. La guerra había invadido cada rincón, cada casa, y se había asentado en el alma de los que vivían bajo su peso. La incertidumbre y la desesperanza se sentían en cada mirada, en cada suspiro. Los niños ya no jugaban como antes, los viejos ya no contaban historias junto al fuego. Todo lo que había sido conocido se había transformado en un terreno de batalla. El tiempo parecía haberse detenido, atrapado entre la memoria de lo que fue y la angustia de lo que sería. Los pueblos no conocían la paz. La guerra había dejado una marca en cada ser, como una huella que nunca se borraría. Las mujeres, que por lo general permanecían al margen de la contienda, comenzaban a involucrarse en el conflicto de formas impensadas. Sus voces, que antes solo se escuchaban en los campos de labranza o en la iglesia,
se alzaban ahora junto a los hombres, con la misma determinación, aunque con una tristeza infinita en el rostro. Ellas eran las guardianas de la memoria, las que recogían los pedazos rotos de la vida cotidiana y trataban de mantener viva la esperanza en sus corazones. Las mujeres no tenían armas, pero su dolor era una espada afilada. Y en el silencio de sus lágrimas, cada una era una guerrera que luchaba por la dignidad que la guerra les había arrebatado. En las casas de los nobles, los que parecían estar tan lejos de la realidad del campo de batalla, los días transcurrían con una inquietante calma. La vida continuaba con sus lujos, con sus comidas opulentas y sus vestiduras de seda, pero en el fondo, la guerra se infiltraba en sus conversaciones, en sus mentes. Sabían que nada podría volver a ser como antes, que el futuro de España ya no era tan claro, y que cada día el conflicto los alcanzaba más cerca. La distancia entre los poderosos y los pueblos crecía, pero no en términos de físico, sino en la esencia misma de la guerra. Los nobles eran prisioneros de sus propios palacios. Aunque sus cuerpos no marchaban al frente, sus corazones se hallaban atrapados en el mismo conflicto que los demás. No había vida más allá de la guerra. Sus almas se veían tan mermadas como las de aquellos que morían en el campo de batalla. La figura de don Carlos seguía siendo el faro para los que luchaban, pero esa luz comenzaba a desvanecerse. Cada vez más, la imagen del pretendiente se veía distante, casi irreal. Los que marchaban en su nombre comenzaban a preguntarse si esa lucha tenía algún sentido. ¿Era realmente por él, o por la idea de un futuro mejor? El calor de la lucha, el barro de las trincheras, el sufrimiento de los que caían, se convertían en un desgaste insoportable. Don Carlos, quien una vez fue el emblema de la esperanza, ahora se convertía en un símbolo lejano, casi fantasmal. Los hombres luchaban por una idea, no por una persona. Y esa idea, con cada batalla perdida, se desmoronaba. La guerra, que al principio parecía una causa común, ahora mostraba sus grietas. La desconfianza entre los comandantes crecía. Las intrigas, las traiciones y los intereses personales se entrelazaban con la causa noble por la que habían comenzado. Lo que había sido un sueño de unidad y de lucha por la justicia, comenzaba a ser reemplazado por la competencia interna, las rivalidades y el temor de los errores estratégicos. En la guerra, las lealtades se corrompen con la misma facilidad con que el hierro se oxida. La unidad, que parecía sólida como una roca, se desmoronaba ante el peso de las dudas y los temores. Los soldados, los verdaderos pilares del ejército, sentían la carga de una guerra interminable. Ellos no podían ver más allá de la línea de fuego. Su realidad era la trinchera, el polvo, las balas que silbaban en el aire. Pero lo que los mantenía vivos, lo que los mantenía luchando, era la fe en una victoria que nunca llegaba. La guerra se había convertido en una lucha sin sentido, pero sin embargo, nadie podía dar un paso atrás. Cada uno de ellos, por más que quisiera, no podía abandonar la lucha sin perder algo fundamental: su honor, su dignidad, su humanidad. La guerra había dejado de ser un acto de justicia. Ahora era una condena. Pero el hombre que no se rendía, el que seguía luchando, lo hacía por un solo motivo: no quería perder lo que había sido. No quería perder su esencia, su dignidad. Mientras tanto, el paisaje que rodeaba a los combatientes estaba marcado por la devastación. Los campos que antes eran fértiles y hermosos, ahora eran tierra quemada, donde solo quedaban rastros de la lucha. Los árboles, que eran testigos silentes de la historia, se habían convertido en esqueletos retorcidos, cuyas ramas se alzaban al cielo como si quisieran atrapar la esperanza que se desvanecía. La tierra, al igual que los hombres, llevaba la huella de la guerra. Donde antes se levantaban cosechas, ahora solo quedaba ceniza. Y los árboles, como los recuerdos, parecían implorar por un tiempo en el que la guerra nunca hubiera existido. La guerra, entonces, no solo devastaba el cuerpo de la nación, sino que también quebraba el espíritu de su gente. Y mientras los soldados caían, mientras las ciudades se incendiaban, un eco de lamento recorría las tierras, un lamento que se alzaba por encima del estruendo de los cañones y que no cesaba, que nunca cesaría. Y así, el eco de los lamentos se perdió en el viento, llevándose con él las promesas rotas y las esperanzas quebradas. La guerra ya no era un canto de heroísmo, sino un susurro de derrota. Capítulo 4. El peso del destino. El sol, que ya había comenzado a ocultarse tras las colinas, proyectaba sombras alargadas sobre el terreno. La tierra,
empapada por la lluvia de la mañana, reflejaba los últimos destellos de luz. Los soldados avanzaban, pero no lo hacían con el mismo fervor de antaño. La guerra ya no era una cuestión de valentía o honor, sino de resistencia, de sobrevivir un día más. Cada paso parecía pesar más que el anterior. El cansancio era palpable en sus rostros, pero la mirada fija al frente, la mente atormentada por las interminables batallas, no les permitía cuestionar lo que hacían. La lucha se había convertido en algo mecánico, un impulso que nacía más de la costumbre que de una verdadera convicción. La fatiga no perdonaba. Los hombres caminaban como sombras de sí mismos, como si la guerra hubiera robado todo lo que quedaba de su ser. En las aldeas cercanas, las mujeres seguían velando por los suyos. Aunque la guerra las había arrebatado de su cotidianidad, ellas no dejaban de luchar en su propio frente. Cuidaban de los enfermos, de los heridos, de los niños que no entendían lo que sucedía a su alrededor. Sus manos, que antes habían sido suaves, se volvían más fuertes con el paso de los días, más curtidas por el trabajo y por el dolor. Ellas, las guardianas del hogar, se convirtieron también en las guardianas de la esperanza, alimentando los corazones de los que aún soñaban con un futuro en paz. Las mujeres no tenían armas, pero sus corazones eran castillos impenetrables. Con cada día que pasaba, se convertían en el pilar de los que quedaban, las que no sucumbían a la desesperanza. A pesar de los esfuerzos de quienes luchaban por sobrevivir, la guerra no cesaba. Las noches eran igual de largas que los días, y los recuerdos de la vida antes del conflicto se desvanecían con cada nuevo amanecer. Los hombres que volvían del frente no regresaban como los mismos. Sus ojos estaban vacíos, marcados por las experiencias que nunca podrían olvidar. La guerra, en su brutalidad, los había despojado de algo más que la carne, les había arrebatado parte de su humanidad, y en su lugar, solo quedaba el eco de las batallas perdidas. El hombre que volvía del frente no traía consigo victoria alguna. Solo llevaba el peso de la guerra grabado en su rostro, la huella de aquello que no se podía olvidar. Don Carlos, aún líder de la causa, se encontraba cada vez más distante. Los que luchaban por él ya no veían en él la figura heroica que los había llevado a la guerra. La figura de un rey perdido en los sueños de otros comenzaba a desmoronarse. El apoyo al pretendiente no era el mismo. La realidad de la guerra había hecho mella en los corazones de los hombres, y la incertidumbre sobre el futuro de España se había colado en cada pensamiento. Don Carlos, aquel que había sido el símbolo de la resistencia, ahora se veía reducido a una sombra, una figura distante que ya no inspiraba a los suyos. La lucha había perdido su rostro, y lo que antes era un propósito se había transformado en un vacío. El general que comandaba a las tropas, aquel que había sido respetado por su destreza en la batalla, también comenzaba a ceder ante la presión. La guerra, con su naturaleza insaciable, había comenzado a erosionar incluso a los más fuertes. Las decisiones estratégicas, antes tan firmes, se volvían titubeantes. El miedo a la derrota, el temor al fracaso, se había apoderado de los comandantes, que ya no sabían cómo continuar. El general, que una vez había sido el pilar de su ejército, ahora se veía perdido en las mismas dudas que aquejaban a sus soldados. La guerra, con su monstruosa voracidad, había dejado cicatrices en todos, incluso en los más fuertes. Las tensiones no solo se vivían en el campo de batalla. En las grandes ciudades, los ecos de la guerra se colaban entre las paredes de los palacios. Los que gobernaban, aquellos que estaban tan alejados de la violencia directa, no podían dejar de sentir el peso de la situación. Las intrigas políticas se multiplicaban, y las alianzas se volvían más frágiles. La guerra no solo dividía a los soldados, también separaba a los que debían gobernar y tomar decisiones por el bien del país. La política, como la guerra, no tenía piedad. Los líderes no luchaban solo con espadas, sino con palabras y estrategias, cada uno intentando salvar su propio pellejo, mientras el pueblo se desangraba. A medida que la guerra avanzaba, la sensación de que no habría un final pronto se apoderaba de todos. La desesperanza se estaba afianzando, y los gritos de aquellos que caían en el campo de batalla parecían resonar en los rincones más lejanos del país. Los pueblos se vaciaban de hombres jóvenes, y aquellos que quedaban, lo hacían con el alma quebrada, con la certeza de que la guerra no solo los mataría físicamente, sino que los destruiría internamente. La guerra no solo mataba cuerpos, sino también sueños. Aquellos que sobrevivían no volvían siendo los mismos. Algo se quebraba en su interior,
algo que nunca podría ser reparado. La lucha, que antes parecía un acto noble, se había convertido en una condena, una que atrapaba a todos por igual. No había distinción entre los soldados, los nobles, las mujeres o los niños. Todos estaban atrapados en una red de sufrimiento que parecía no tener fin. La guerra, que había comenzado como una lucha por un futuro mejor, se transformaba en un ciclo interminable de dolor y destrucción. Lo que comenzó como una lucha por el futuro, ahora solo era una lucha por sobrevivir al presente. Y el futuro, ya no importaba. Capítulo 5. La caída de los sueños. A medida que los días continuaban deslizándose uno tras otro, la guerra parecía haberse apoderado de cada rincón del país. Las esperanzas que antes animaban a los combatientes, tanto en el campo de batalla como en las ciudades devastadas, se desvanecían. La gloria que se había soñado se tornaba en una pesada carga que aplastaba el espíritu de aquellos que se habían lanzado a la lucha con la firme creencia de que todo sacrificio tenía un propósito mayor. Ahora, esos mismos hombres solo veían desolación en el horizonte. En las colinas lejanas, el humo de los incendios se alzaba hacia el cielo, y los ecos de las batallas perdidas llegaban, como un murmullo constante, al corazón de la guerra. Los hombres, antes decididos a luchar por una causa que consideraban justa, ahora se veían arrastrados por un río de desesperanza. Cada victoria que conseguían, se sentía como una derrota más. Los caballos, cuyos cascos resonaban con fuerza en las primeras etapas del conflicto, ya no avanzaban con la misma potencia. Estaban cansados, al igual que sus jinetes. El polvo y el barro que se adherían a sus cuerpos habían dejado de ser un signo de valentía y ahora eran solo marcas de sufrimiento. Los caballos ya no brillaban con la esperanza de las primeras batallas. Ahora, con el paso del tiempo, su fatiga era evidente, y su aliento pesado reflejaba la dureza del enfrentamiento que los había arrastrado a ese destino. El rugido de los cascos había desaparecido, reemplazado por el sonido de los pasos lentos de los soldados que, con cada avance, se sentían más alejados de la victoria. Pero en medio de este paisaje desolador, los rumores de una tregua, de un posible fin a la guerra, comenzaron a circular. Sin embargo, las conversaciones entre los comandantes eran nada más que espejismos. Las promesas de paz se desmoronaban tan rápido como se pronunciaban. Las palabras que se decían en las mesas de negociaciones no significaban nada para los hombres que aún estaban en el frente. La tregua era solo un mito, una ilusión que nunca llegaba a materializarse. Las promesas de paz eran como las estrellas fugaces. Brillaban por un momento, pero desaparecían antes de ser alcanzadas. Mientras tanto, la figura de don Carlos se veía más lejana que nunca. Los que una vez lo habían seguido con fervor y devoción, ahora comenzaban a cuestionar su liderazgo. Los años de lucha sin victorias claras habían comenzado a desgastar su imagen. Ya no era el líder carismático que había capturado los corazones de los que deseaban ver un cambio en España. Se había convertido en un símbolo vacío, una figura que se mantenía en pie solo por la inercia de la guerra. Cada vez más, los murmullos entre las tropas hablaban de su debilidad, de su incapacidad para darles lo que necesitaban. Una dirección clara, una visión de lo que estaba en juego. Don Carlos, una vez lleno de esperanza, ahora era una sombra de lo que había sido. Los hombres que luchaban bajo su bandera ya no veían en él al líder que los había llevado a la guerra. Era solo un hombre más, perdido en la misma niebla que envolvía a sus soldados. El descontento no solo se encontraba entre los soldados. Los generales y comandantes también comenzaban a ver que la guerra ya no era un juego de estrategia, sino una lucha por la supervivencia. Cada día, las bajas aumentaban, y las líneas de suministro se volvían más inciertas. La falta de recursos, el desgaste físico y moral de las tropas, y la constante presión de una guerra sin fin comenzaban a hacer mella en los que antes habían sido los pilares de la resistencia. Las estrategias, que alguna vez parecieron invencibles, ahora se desmoronaban bajo el peso de la realidad. Las tácticas de los generales, que antes parecían infalibles, ahora se revelaban inútiles frente a una guerra que no perdonaba. La falta de recursos y la desmoralización de las tropas comenzaban a cobrar factura. En los campos, las cosechas que antes llenaban de vida a las aldeas ahora yacían marchitas. Los agricultores, esos hombres que se habían quedado atrás, viendo cómo la guerra se desbordaba a su alrededor, también sentían que sus propios sueños se desmoronaban. Las tierras que cultivaban con tanto esfuerzo se veían arrasadas por los enfrentamientos,
y el hambre comenzaba a apoderarse de las familias que no sabían cuánto más podrían resistir. Las aldeas que antes eran vibrantes y llenas de vida, ahora estaban vacías, pobladas solo por los ecos de lo que había sido. La tierra, que alguna vez fue un símbolo de esperanza y prosperidad, ahora solo era un campo de batalla, un lugar de ruinas que no podía dar más de lo que ya había dado. Pero, a pesar de la creciente desesperación, había algo que aún mantenía encendida una chispa de resistencia en los corazones de aquellos que quedaban. La identidad, el sentimiento de pertenencia a una causa, a una nación, seguía siendo un faro, aunque débil, para los que luchaban. La guerra no había logrado destruir por completo lo que mantenía unida a la gente. Aunque las fuerzas externas intentaban doblegar su voluntad, la convicción interna seguía siendo una llama que se rehusaba a apagarse. Aunque el futuro parecía sombrío, el espíritu del pueblo aún seguía resistiendo, un fuego pequeño pero persistente que no se extinguía a pesar de las adversidades. Los días se alargaban, y con ellos la incertidumbre. El cansancio físico y psicológico se volvía cada vez más intenso. La guerra había pasado de ser una lucha por el control, por el poder, a convertirse en una lucha por la supervivencia. La pregunta que rondaba en la mente de todos era si todo lo que se había perdido valdría la pena al final. Sí, después de todo, la muerte y la destrucción no habrían sido en vano. La guerra ya no era una lucha por la victoria, sino por la supervivencia. Y aun cuando la esperanza se desvanecía, la lucha por encontrar sentido en todo lo perdido no cesaba. Capítulo 6. La resistencia silenciosa. El sol, siempre implacable en su trayecto, continuaba su curso sobre un paisaje marcado por la guerra. La luz que se filtraba entre las nubes, a menudo gris y opaca, no conseguía ocultar las huellas de la destrucción que se extendían por todo el país. Cada paso que se daba sobre el suelo parecía retumbar como un eco lejano de lo que antes había sido un país próspero. Las voces de los habitantes de esas tierras, antes llenas de esperanza, ahora estaban ahogadas en un murmullo de incertidumbre. El eco de la guerra resonaba por cada rincón del país. Las ciudades, antaño bulliciosas, se habían transformado en sombras que apenas conservaban su identidad. En medio de este caos, surgía una resistencia silenciosa. No eran los grandes ejércitos ni los hombres de armas de renombre, sino las personas comunes, los campesinos, los que se mantenían firmes en sus ideales. Aunque muchos de ellos no comprendían completamente el alcance de la guerra ni la política que la alimentaba, sabían que estaban luchando por algo más grande que ellos mismos. Era una lucha por la supervivencia de sus hogares, por la conservación de su manera de vivir, por la dignidad de su tierra. Los campesinos, con sus manos endurecidas por el trabajo de la tierra, no buscaban gloria en los campos de batalla. Lo que querían era mantener a salvo lo que era suyo: sus familias, sus tierras, sus vidas. La guerra les había arrebatado muchas cosas, pero no su fuerza interna ni su conexión con la tierra. Aunque sus armas eran rudimentarias, su determinación era firme, y en sus corazones ardía la convicción de que su resistencia no era en vano. Las tropas, que en ocasiones parecían invencibles, no podían doblegar la voluntad de aquellos que no tenían nada que perder, pero sí mucho que proteger. Era en esos momentos de desesperación donde la resistencia crecía, donde la lucha ya no era solo por ganar, sino por defender lo que quedaba. La verdadera fortaleza no residía en las armas, sino en la fe inquebrantable que mantenía vivos a los pueblos. Entre los comandantes de ambos bandos, la situación se volvía cada vez más difícil. La guerra ya no parecía una cuestión de liderazgo militar, sino de desgaste. Cada uno de los bandos, aunque parecían continuar con sus campañas, sabía que la balanza se había inclinado irremediablemente hacia un futuro incierto. Las victorias no se contaban por la cantidad de territorios conquistados, sino por la resistencia de aquellos que se mantenían en pie a pesar de todo. Las victorias, antes celebradas con gran pompa, ahora parecían vacías. ¿Qué importaba ganar un campo de batalla si no quedaba nadie para celebrarlo? Los hombres en el campo de batalla, enfrentándose cara a cara con la muerte, se hallaban inmersos en un dilema moral profundo. Muchos de ellos se preguntaban por qué seguían luchando, por qué seguían dando sus vidas por una causa que ya no comprendían completamente. Había demasiados muertos, demasiadas familias rotas, demasiado sufrimiento que había dejado de ser soportable. Sin embargo, la maquinaria de la guerra seguía avanzando sin detenerse. En los frentes de batalla, no había espacio para la duda, ni para la compasión.
Solo quedaba la lucha constante, el avance imparable del conflicto. La guerra había borrado las líneas entre el bien y el mal, entre la justicia y la injusticia. Ahora solo quedaban soldados, con las manos llenas de sangre, sin saber qué significaba realmente esa sangre derramada. En los campamentos de los soldados, entre el sonido de las botas y las voces roncas de los oficiales, los hombres trataban de encontrar consuelo en pequeñas cosas. Un trozo de pan, una carta de casa, un recuerdo de tiempos mejores. Aunque la guerra les había robado casi todo, seguían aferrándose a esos pequeños momentos de humanidad, como si pudieran encontrar algo de paz en medio de la tormenta. En medio del caos, cada pequeño gesto de bondad, cada recuerdo de lo que había sido la vida antes de la guerra, se volvía un refugio al que los hombres se aferraban con desesperación. Las tensiones entre los bandos se acrecentaban, pero también lo hacía la desesperación. Los soldados ya no estaban tan seguros de la justicia de la causa que defendían. Algunos se entregaban al miedo, mientras que otros se entregaban a la furia. Las líneas de batalla, que en el pasado habían sido claras, ahora se volvían difusas, mezcladas con las sombras del desdén y la frustración. Las fronteras de la moralidad se habían desdibujado. Los hombres ya no luchaban por un principio, sino por su propia supervivencia, por escapar de la vorágine que los estaba devorando. Entre tanto dolor y caos, surgieron voces de aquellos que querían poner fin a la violencia. Algunos líderes, ya agotados por la guerra, comenzaron a clamar por la paz. Sin embargo, sus palabras eran ahogadas por los gritos de aquellos que aún deseaban venganza. Las tensiones entre los bandos ya no solo se medían por la cantidad de hombres en el campo de batalla, sino por las emociones que se desbordaban. La guerra se había convertido en un combate emocional, en una lucha por el honor y la venganza. Había quienes pedían la paz, pero la paz ya no significaba lo mismo para todos. Algunos solo veían en ella una rendición, mientras que otros la veían como la única esperanza de salvar lo que quedaba. Y mientras todo esto sucedía, la tierra, que había sido testigo de tanta destrucción, parecía guardar un lamento. Sus campos, sus montañas, sus cielos se habían convertido en un testigo mudo de lo que el hombre había hecho a sí mismo. Las cicatrices de la guerra, aunque invisibles a simple vista, se habían dejado grabadas profundamente en la memoria de los pueblos que ahora vivían con la esperanza de un futuro en paz. La tierra, que había sido escenario de tantas batallas, ahora guardaba en su interior el eco de las voces de aquellos que habían caído, y de los que, aunque vivos, se sentían ya muertos por dentro. Capítulo 7. El sufrimiento de la tierra. Las huellas de la guerra, visibles en cada rincón del país, comenzaban a calar profundamente en los corazones de los habitantes. La devastación no solo se medía en los territorios que se habían perdido o ganado, sino en el sufrimiento diario que marcaba la vida de los pueblos. Cada pueblo, cada ciudad, había quedado marcado por el paso de la guerra. No eran solo las construcciones derrumbadas ni los campos arrasados lo que quedaba atrás, sino el dolor colectivo de una nación rota. Las ciudades, antes llenas de vida, ahora estaban desiertas. En las calles, donde antes resonaban los pasos de los comerciantes y los niños, solo quedaba el eco del silencio. La guerra había transformado la estructura misma de la sociedad. Las familias, que antes se mantenían unidas por lazos de trabajo y amor, se hallaban separadas por las vicisitudes de un conflicto que no mostraba signos de cesar. El miedo se había instalado en los corazones de todos, desde los más grandes hasta los más pequeños. La incertidumbre era la nueva compañera de cada día, y la paz, un recuerdo lejano, apenas alcanzable. El sufrimiento no era solo físico, sino emocional. La gente había perdido sus raíces, y las tierras que antes cultivaban se habían convertido en campos de batalla. Cada vez que se escuchaba el sonido de las campanas, ya no se asociaba con la alegría ni con la esperanza. Las campanas ahora anunciaban la llegada de un nuevo conflicto, de una nueva batalla. La tierra, que una vez había sido un símbolo de vida, de fertilidad, se había transformado en un campo de muerte y destrucción. Las casas de los campesinos, que antes eran refugios de trabajo y amor, ahora eran solo sombras vacías, sin alma ni calor humano. La guerra había despojado a la tierra de su esencia. Los campos, que antes eran verdes y llenos de vida, se encontraban ahora cubiertos de escombros y cenizas. Las heridas de la tierra no se limitaban a las marcas visibles, también eran espirituales. La guerra había dejado una cicatriz en el alma de los pueblos,
una herida profunda que no se cerraría fácilmente. Los habitantes de esas tierras, que antes vivían con la esperanza de un futuro mejor, ahora se enfrentaban a un futuro incierto, marcado por el sufrimiento y la desesperanza. El dolor de la guerra se había filtrado en cada rincón, en cada corazón. Los hombres ya no luchaban solo por sus tierras, sino por mantener viva la llama de la esperanza en un mundo que parecía haber perdido toda luz. Los combates, aunque se libraban en el campo de batalla, también se libraban en los hogares, en los pensamientos de cada hombre que se veía arrastrado por la guerra. Había quienes ya no sabían por qué luchaban, ni por qué seguían adelante. La guerra había desgarrado su visión del mundo, despojado de sentido todo lo que antes les parecía importante. Y sin embargo, la lucha continuaba, impulsada por algo más allá de la razón. Las mentes de los soldados, agotadas por la violencia y el sufrimiento, ya no podían distinguir entre la justicia y la venganza. La guerra se había convertido en una espiral interminable de odio y dolor. A pesar de todo, no faltaban quienes se mantenían firmes, quienes seguían luchando, no por amor al poder ni por ambición, sino por la necesidad de mantener algo de dignidad en medio de tanta destrucción. Eran pocos, pero su resistencia era tan fuerte como las montañas que se alzaban en el horizonte. Su lucha no era por ganar, sino por resistir, por recordar que aún existía un motivo para seguir viviendo, para seguir soñando. La resistencia no estaba en los grandes ejércitos, sino en los corazones de aquellos que se negaban a rendirse. A pesar del sufrimiento, se mantenían firmes, luchando por un futuro que parecía ya lejano. La guerra no solo había enfrentado a los hombres contra los hombres, sino a los hombres contra sí mismos. El alma de cada uno de los combatientes se encontraba atrapada entre el deber y el deseo de escapar, entre el honor y la angustia. En la quietud de la noche, cuando el ruido de los cañones se había apagado, era cuando las sombras de la duda se cernían sobre ellos. Las noches, antes llenas de sueños, ahora estaban marcadas por los susurros de los hombres, que se preguntaban si alguna vez verían la paz. La guerra había hecho que sus almas se vaciaran, dejando solo un eco de lo que alguna vez fueron. Mientras tanto, los jefes militares, lejos del campo de batalla, tomaban decisiones que solo servían para alimentar el ciclo de violencia. Los generales, en sus despachos, trazaban mapas y planes, sin comprender completamente las repercusiones de sus acciones en las vidas de los hombres comunes. Para ellos, la guerra era una cuestión de estrategia y honor, pero para los soldados, para las familias, era una cuestión de vida o muerte. Los comandantes, al igual que los reyes y los nobles, jugaban a un juego que no comprendían. Los sacrificios que exigían de los soldados no se medían en términos de honor, sino en términos de sufrimiento humano. El país, en su totalidad, se encontraba atrapado en un ciclo que parecía no tener fin. Los ciudadanos que aún quedaban no sabían si algún día verían una paz duradera. La guerra había devorado sus esperanzas, sus sueños, sus aspiraciones. Sin embargo, en medio de tanta oscuridad, había una chispa que seguía ardiendo, la esperanza de que, algún día, el sufrimiento terminaría. El futuro era incierto, pero en los corazones de aquellos que quedaban, seguía ardiendo la llama de la esperanza. Sabían que, aunque la guerra pudiera destruir todo a su paso, nunca podría destruir la voluntad de seguir adelante. Capítulo 8. El colapso de la moral. La guerra había alcanzado un punto donde las distinciones entre lo bueno y lo malo se habían desdibujado. Los hombres que un día se levantaban con la esperanza de proteger a sus familias y a sus tierras, ahora se encontraban inmersos en una lucha sin sentido, donde los ideales y principios que los motivaban al principio se veían sacrificados en el altar de la supervivencia. El conflicto no solo había arrasado con pueblos y ciudades, sino que también estaba destruyendo las bases morales sobre las cuales se había edificado la sociedad. Los hombres ya no sabían lo que era justo. La guerra había despojado a cada uno de su moral, convirtiéndolos en meros instrumentos de un conflicto sin propósito. Al principio, algunos combatientes se habían unido a la guerra con una idea clara de su misión, creyendo que estaban luchando por una causa justa. Pero a medida que las batallas se prolongaban, esa causa se diluía. Las pérdidas humanas, el sufrimiento y la violencia constante erosionaban su comprensión del bien y el mal. Los soldados empezaban a ver a sus enemigos no como hombres con familias y sueños, sino como sombras en el campo de batalla que debían ser eliminadas a toda costa. Lo que comenzó como una lucha por la justicia se transformó en una necesidad visceral de venganza.
La guerra se alimentaba de su propia destrucción, y los combatientes ya no sabían si luchaban por la patria o por el odio. Los mandos altos, lejos del estruendo de los disparos y las explosiones, parecían haber perdido la conexión con la realidad de lo que ocurría en el terreno. En sus cuarteles, los generales trazaban estrategias y planes que, aunque eran fríos y calculados, no reflejaban la humanidad de aquellos que luchaban en las trincheras. Estos planes, lejos de buscar la paz, solo alimentaban el ciclo interminable de la guerra. En los salones dorados de los cuarteles generales, los generales debatían sobre tácticas, pero ignoraban el precio humano de cada decisión. Las vidas de los soldados eran solo números en un mapa, piezas intercambiables en un juego de ajedrez. El sufrimiento de los civiles se volvía cada vez más insoportable. Las ciudades que antes florecían con actividad comercial y cultural ahora estaban sumidas en la pobreza y el dolor. Las familias, divididas entre los que luchaban en el frente y los que quedaban atrás, se veían atrapadas entre la esperanza de un regreso y el miedo constante a la pérdida definitiva. La gente que quedaba atrás no sabía si llorar por los que partían o por los que no regresarían. El miedo era su compañero diario, y la guerra, un visitante constante que arrasaba con todo a su paso. La vida en los pueblos se había vuelto una rutina de espera y desesperación. Las mujeres, que antaño se encargaban del hogar y los niños, ahora asumían roles de liderazgo, guiando a sus comunidades con valentía, pero con un profundo temor de lo que el futuro les deparaba. No solo tenían que enfrentarse al vacío dejado por los hombres que partían al campo de batalla, sino que también debían lidiar con la incertidumbre de una guerra que parecía no tener fin. Las mujeres, que se habían levantado como pilares de la familia, ahora eran las guardianas de la esperanza en un mundo que parecía estar desmoronándose. Sus rostros reflejaban la tristeza, pero también la determinación de mantener viva la llama de la humanidad. A medida que el conflicto se intensificaba, la moralidad misma parecía desvanecerse en los soldados que, consumidos por la violencia y la rabia, comenzaban a cometer atrocidades que antes habrían considerado impensables. La línea entre el soldado y el monstruo se desdibujaba, y la guerra mostraba su cara más cruel. El honor de los soldados se desvanecía en el barro de las trincheras. Los actos de valor se confundían con las crueldades que la guerra había desatado. Nadie sabía si aquello que hacían era realmente una victoria o una condena. Las batallas se libraban no solo en los campos de combate, sino en las almas de aquellos que participaban en ellas. Algunos soldados, buscando consuelo en la religión, rezaban para encontrar redención, pero el vacío de la guerra no podía ser llenado por las palabras de los sacerdotes. Otros, más cínicos, se aferraban a una visión nihilista del mundo, donde la muerte era el único final posible. En medio del horror, algunos rezaban buscando consuelo, pero las oraciones parecían vacías. La guerra no dejaba espacio para la fe, solo para la desesperación. La moral se había perdido en el mismo momento en que la violencia se convirtió en la regla. Los pocos que se mantenían firmes en sus creencias de justicia y honor no sabían si su sacrificio sería recordado o si, al final, serían tragados por la oscuridad de la guerra. La gente de los pueblos ya no sabía qué pensar, ni en qué creer. Los rumores se desbordaban, las mentiras se multiplicaban, y la guerra seguía su marcha, indiferente al sufrimiento que provocaba. La confusión reinaba en los pueblos. Las noticias del frente se distorsionaban y llegaban desfiguradas, mientras que la esperanza de encontrar la verdad desaparecía bajo el peso de la mentira y la manipulación. Mientras tanto, los líderes que antes se habían presentado como salvadores de la nación, ahora se veían atrapados por las mismas tensiones que sus tropas. La guerra, que había sido un instrumento de poder, parecía estar consumiendo a todos por igual. La victoria ya no se percibía como algo tangible, sino como una quimera lejana, inalcanzable. La victoria ya no era un objetivo claro. Los líderes, que una vez creyeron tener el control, ahora se encontraban perdidos en un mar de incertidumbre y desesperación. La guerra había pasado de ser una lucha por ideales a ser una lucha por la supervivencia, y la moralidad, como el resto de la sociedad, había colapsado bajo el peso de la violencia. En este caos, solo unos pocos podían aún ver la luz de la justicia, pero esa luz se desvanecía rápidamente, absorbida por la oscuridad de la guerra. El mundo había cambiado irrevocablemente. La guerra ya no era una lucha por principios, sino una lucha por la supervivencia de una nación que se desmoronaba a cada paso. Capítulo 9. El desgaste de la esperanza. La guerra,
Con su incesante retumbar de cañones y el crujir de los cuerpos caídos, había desgastado la esperanza de los hombres y mujeres que vivían bajo su sombra. Al principio, muchos luchaban por un ideal, por un futuro mejor, por la defensa de lo que amaban. Pero esa esperanza se desvaneció con cada batalla, con cada amigo perdido, con cada pueblo arrasado por el fuego. Ahora, en su lugar, solo quedaba la necesidad de sobrevivir. El hombre que un día había soñado con la victoria ahora solo pensaba en cómo atravesar otro día. La esperanza se había desvanecido, sustituida por una rutina de sufrimiento que parecía no tener fin. El desgaste emocional de los soldados era palpable. Los que no habían caído en el campo de batalla se encontraban atrapados en una guerra que no parecía tener un propósito claro. Los días se alargaban interminablemente, y las noches se volvían aún más pesadas, cargadas de recuerdos y de miedos. Muchos se preguntaban si alguna vez encontrarían la paz, si alguna vez podrían regresar a sus hogares y retomar sus vidas. Las noches eran interminables. Los soldados, acostados sobre la fría tierra, no podían dejar de pensar en lo que habían dejado atrás. El tiempo parecía haberse detenido, y la guerra era su único compañero. Pero no solo los combatientes sufrían. Los que quedaban en los pueblos, aquellos que no habían tomado las armas, también sentían el peso de la guerra. Las mujeres, los ancianos, los niños, todos se encontraban atrapados en el mismo ciclo de dolor y desesperanza. La falta de recursos, el hambre, la enfermedad, el temor constante a los bombardeos y a los saqueos de los ejércitos, todo eso formaba parte de su día a día. La guerra los había despojado de todo lo que conocían y amaban, dejándolos en un limbo sin esperanza. Las mujeres que quedaban en los pueblos miraban al horizonte esperando noticias, pero sabían que el regreso de sus seres queridos era una posibilidad cada vez más remota. La guerra no solo les había arrebatado a los hombres, sino también su tranquilidad, su seguridad. Los que lideraban el conflicto, aquellos que desde sus cuarteles daban órdenes y dictaban estrategias, parecían estar alejados de la realidad. La distancia entre ellos y la gente que sufría en el frente era abismal. Mientras las ciudades se desplomaban y las familias se desintegraban, ellos seguían sus discusiones y sus planes de conquista como si nada hubiera cambiado. Era como si la guerra fuera una partida de ajedrez para ellos, y no una lucha por la vida y la muerte de miles de personas. En los salones de los cuarteles generales, los generales seguían trazando líneas sobre mapas, ajenos a la devastación que su guerra causaba. Cada vida perdida, cada ciudad destruida era solo una cifra más en su partida. La muerte, que al principio parecía lejana, se había convertido en una constante. Los cuerpos caían por doquier, y la guerra ya no distinguía entre el bien y el mal. En este caos, cada soldado se veía obligado a tomar decisiones difíciles, decisiones que desdibujaban aún más la línea entre la moralidad y la barbarie. ¿Era justo matar a un hombre que antes había sido un hermano de armas solo porque ahora era el enemigo? ¿Era correcto morir en una batalla que parecía no tener fin ni propósito? La muerte ya no era una enemiga, sino una amiga. Los soldados se sentían vacíos, atrapados en un ciclo del que no sabían cómo escapar. Cada uno luchaba por sobrevivir, pero pocos sabían por qué seguían luchando. La guerra, lejos de ser una causa de unidad, se había convertido en un muro que separaba a las personas, las familias, las naciones. Los viejos lazos de amistad y fraternidad se rompían en el campo de batalla, y lo que antes era un país unido por un sueño común ahora era un territorio dividido, arrasado por las facciones que luchaban por el control. Los que una vez fueron amigos se convirtieron en enemigos. La guerra había desterrado la fraternidad y sembrado la semilla de la desconfianza. Los pueblos que antes compartían risas y vida, ahora se veían divididos por una guerra que nadie entendía completamente. Entre los pocos que quedaban firmes en sus creencias y principios, algunos comenzaron a cuestionar el verdadero costo de la guerra. ¿Realmente se estaba luchando por algo importante, o solo por el capricho de unos pocos poderosos? Algunos, hartos del sufrimiento y la destrucción, se rebelaron contra el sistema, buscando una forma de poner fin al conflicto. Otros, más escépticos, se resignaron a su destino, aceptando que la guerra era lo único que quedaba en sus vidas. Algunos soldados, con el alma rota, se rebelaron contra todo lo que habían conocido. Pero la mayoría simplemente aceptaba la guerra como su destino. Ya no había esperanza de redención, solo la aceptación de lo inevitable. Los líderes de la guerra, cegados por su propia ambición,
no veían el sufrimiento que causaban. Las promesas de gloria y honor que habían lanzado a sus tropas ya no resonaban en sus corazones. Los hombres que habían caído, los que se habían quedado atrás, no podían ser devueltos a la vida, y la guerra continuaba, inexorable, como un ciclo sin fin. La gloria de la victoria ya no era una promesa atractiva. Los soldados veían en la muerte la única salida, y el campo de batalla se llenaba de sombras, de cuerpos caídos que ya no podían ser levantados. Mientras la guerra continuaba, la esperanza se apagaba, y la humanidad misma parecía desvanecerse en las sombras de la destrucción. Los sobrevivientes, cansados y vacíos, se preguntaban si alguna vez encontrarían algo por lo que luchar de nuevo. Mientras tanto, la guerra seguía su marcha, arrastrando con ella a todos los que osaban desafiarla. La guerra no tenía fin. Y mientras los hombres morían, la esperanza de un futuro mejor se desvanecía, como un sueño que nunca pudo ser alcanzado. Capítulo 10. La miseria de la larga espera. La guerra se había convertido en una constante, una rutina interminable que arrastraba a todos en su frenesí. Los hombres, que al principio se habían levantado con la esperanza de cambiar el curso de la historia, ahora se veían atrapados en una pesadilla sin fin. Los días se alargaban, las semanas se desvanecían sin que el combate cesara, y la esperanza de un pronto final se desmoronaba con cada amanecer. La tierra estaba sembrada de cadáveres y de recuerdos, y el sol, que antes iluminaba las victorias y las promesas de un futuro brillante, ahora solo arrojaba sombras sobre los campos desolados. En los frentes, los soldados ya no luchaban con la misma energía de antes. El entusiasmo había desaparecido, reemplazado por una desgastante espera. Los combates eran más difíciles de llevar, no solo por las bajas físicas, sino también por el peso emocional que se acumulaba día tras día. Cada batalla traía consigo más sufrimiento, más pérdidas, más muertes. Y aún así, el fin parecía siempre lejano, como un horizonte que se alejaba cuanto más se avanzaba. La esperanza había dejado de ser una llama que encendiera el ánimo de los soldados, y se había convertido en un pequeño rescoldo que apenas iluminaba el futuro. Mientras tanto, las noticias de los avances y retrocesos llegaban esporádicamente a los pueblos, a las casas, a las familias. Los que quedaban atrás, las mujeres, los niños, los ancianos, vivían con la angustia de no saber si sus seres queridos regresarían, o si serían simplemente una de las muchas víctimas anónimas de un conflicto interminable. El tiempo transcurría, pero el dolor no disminuía. La guerra se sentía como una herida abierta que nunca cerraba. Los hogares, antes llenos de risas y vida, ahora se encontraban vacíos, esperando noticias que nunca llegaban. Las mujeres tejían en silencio, mirando al horizonte, con la esperanza de que un mensajero apareciera, trayendo noticias del regreso de los hombres. El ambiente en los cuarteles y en los frentes de batalla se volvía cada vez más sombrío. El agotamiento mental y físico comenzaba a hacer mella en todos los que aún permanecían. Muchos ya no recordaban que les había llevado a tomar las armas, a unirse a la guerra. La lucha por la supervivencia se había vuelto tan primordial que cualquier recuerdo del pasado, cualquier ideal que antes los motivaba, se desvanecía como un sueño lejano. Los hombres ya no sabían si luchaban por una causa, por una idea o por algo tan simple como el deseo de continuar respirando. La guerra se había llevado todo, incluso la razón por la que luchaban. Los generales, desde sus elevados puestos de mando, parecían distantes, ajenos al sufrimiento real de los hombres en el campo de batalla. Los informes llegaban a sus manos, pero los números, las estadísticas, las victorias o derrotas, parecían tener poca o ninguna relación con la humanidad de los que luchaban. Las órdenes se daban y se recibían con frialdad, sin importar las consecuencias. Las vidas de miles se perdían, pero el objetivo, para ellos, seguía siendo la conquista, el poder, la victoria. En los cuarteles, las órdenes se daban como si fueran simplemente movimientos de piezas en un tablero. Las vidas de los hombres no contaban. Solo importaba avanzar, ganar terreno, alcanzar la victoria, aunque ello significara el sacrificio de cientos. Mientras tanto, los soldados que quedaban en pie, aquellos que sobrevivían día tras día, trataban de mantener alguna semblanza de normalidad. Algunos intentaban reír, aunque sus risas eran huecas, como ecos de tiempos mejores. Otros, más abatidos, se sumían en el silencio, en la espera interminable de algo que nunca llegaba. Cada sonido en el horizonte era motivo de alarma, de esperanza, de temor.
Pero en el fondo, todos sabían que no había respuesta, solo más días de sufrimiento. El viento arrastraba las hojas secas, y los soldados caminaban entre ellas, sin rumbo fijo. Cada uno con sus pensamientos, sus miedos, sus recuerdos. La guerra se había convertido en un laberinto, sin salida, sin dirección. Las familias, desmembradas por el tiempo y la guerra, trataban de mantenerse firmes. El miedo a perder a sus seres queridos se mantenía presente en cada rincón. Las mujeres, en especial, se habían convertido en los pilares de los hogares desmoronados. Eran ellas las que sostenían las casas, las que cuidaban a los niños, las que tejían los sueños rotos de los hombres que, lejos de casa, luchaban en un campo de batalla lejano. A pesar del dolor, de la incertidumbre, ellas seguían adelante, esperando, con una esperanza que ya no era esperanza, sino simplemente la necesidad de sobrevivir. Las mujeres se reunían en las plazas, compartiendo historias de aquellos que se habían ido. Cada rostro, cada mirada, reflejaba el dolor de una espera interminable. La guerra las había dejado solas, pero su fortaleza era lo único que les quedaba. Al caer la noche, el sonido de los cañones, distante pero cercano al mismo tiempo, seguía retumbando en el aire. La guerra continuaba, implacable. Y mientras la tierra se cubría de sombras, el dolor se esparcía como una marea imparable. La larga espera no parecía tener fin, y la lucha por la supervivencia se volvía más difícil con cada día que pasaba. Las estrellas brillaban en el cielo, pero no traían consuelo. Los hombres en el frente sabían que la guerra no terminaba con la caída de la noche, y las mujeres en casa, aunque rodeadas de quietud, sentían el peso de la guerra en cada rincón. En este capítulo, la guerra sigue su curso interminable, pero las emociones de aquellos que la sufren son las verdaderas protagonistas. La espera se convierte en la más cruel de las torturas, y la vida continúa, aunque marcada por la ausencia y el dolor. Capítulo 11. La sombra de la desesperación. La guerra no solo había despojado a la tierra de su esplendor, sino que también había arrasado con el alma de los que participaban en ella. Los hombres que antes se levantaban con orgullo, luchando por sus ideales, por la justicia o por la causa de su patria, ahora solo se levantaban para sobrevivir. La nobleza de los primeros días de lucha se había ido desvaneciendo, como si el paso de los meses hubiera arrastrado todo lo puro que alguna vez había existido en ellos. El hambre, el cansancio y el dolor se habían hecho dueños de sus cuerpos, y sus corazones, que antes latían al ritmo de una causa, ahora latían al compás de la supervivencia. La vida en el frente de batalla se había convertido en una rutina de horror y desesperación. Los soldados ya no hablaban de victorias, ni de ideales elevados, ni de gloria. Las conversaciones se habían tornado pragmáticas, centradas solo en el momento presente, en las pequeñas victorias que les permitían seguir adelante, como el hecho de haber encontrado algo de comida, o el haber logrado sobrevivir otro día más. El campo de batalla no era más que un cementerio de hombres vivos, cuyas almas ya se habían entregado a la muerte, aunque sus cuerpos aún resistieran. Los ojos de los hombres estaban vacíos. Las cicatrices en sus cuerpos eran insignificantes comparadas con las cicatrices invisibles que arrastraban en sus corazones. La guerra había dejado de ser un conflicto físico. Ahora era una lucha constante contra la desesperación, una batalla interna que se libraba en el silencio de la noche, cuando los cañones callaban y la verdadera magnitud del sufrimiento se hacía evidente. La guerra les había enseñado a los hombres que no hay victoria más amarga que la que se alcanza a costa de perderse a uno mismo. Muchos ya no sabían si estaban luchando por ganar o solo por no perder la razón. Mientras tanto, en los hogares, las mujeres seguían tejiendo la rutina del día a día, a pesar del vacío que se había instalado en sus vidas. Aunque las cartas y los mensajes escaseaban, ellas nunca dejaban de esperar. La espera se había convertido en una parte intrínseca de su vida. Esperaban la llegada de noticias, esperaban que sus seres queridos regresaran, aunque en sus corazones ya sabían que algo fundamental había cambiado en ellos. El tiempo parecía haberse detenido en esos hogares, como si el reloj mismo se hubiera negado a avanzar en medio del sufrimiento y la incertidumbre. Los rostros de las mujeres eran reflejos de una fortaleza rota, pero aún vigente. En la vida de los combatientes, los días se confundían, se desdibujaban entre el polvo y el sudor, entre las huellas de sangre y las cicatrices del alma. La guerra les había arrebatado su identidad, su humanidad, y aunque sus cuerpos seguían vivos, ya no eran los mismos.
Muchos de ellos no recordaban cómo eran antes del conflicto, y aquellos que lo recordaban se sentían ajenos a esa versión de sí mismos. La guerra les había transformado, les había arrancado la esencia de lo que alguna vez fueron. Cuando se miraban en el espejo, no veían hombres, sino sombras, despojos de lo que habían sido. La guerra no solo les había robado la vida, sino también su recuerdo. Las batallas seguían, pero la lucha más grande ya no era contra el enemigo, sino contra la indiferencia, la sensación de que nada importaba ya. El rostro de la guerra era ahora el rostro de la desilusión. Los ideales, si alguna vez existieron, se habían convertido en sombras borrosas. Los hombres luchaban, pero no sabían por qué. La guerra ya no tenía un rostro claro. Había perdido toda su razón de ser, y solo quedaba el vacío de las almas que seguían adelante por inercia. En el campamento, los soldados comenzaron a hablar entre ellos de lo que había sido su vida antes de la guerra. Los recuerdos de tiempos más sencillos, de tiempos de paz, se entrelazaban con la amarga realidad del presente. A medida que compartían estos recuerdos, el dolor se hacía más intenso, pues se daban cuenta de lo lejos que estaban de esos tiempos felices. Recordaban las tardes soleadas, los abrazos de sus madres, el sonido de las risas en sus hogares. Ahora, todo eso parecía de otro tiempo, de otro mundo. La guerra había roto el ciclo de la vida, había transformado los días de calma en recuerdos distantes, e incluso la esperanza se veía como algo irreal. Pero dentro de cada uno de esos hombres, aún quedaba una chispa, aunque pequeña, que se negaba a extinguirse. En algún rincón de su ser, aún albergaban la posibilidad de que todo esto tuviera un fin, que algún día la guerra cesara y pudieran regresar a la vida que conocían. Tal vez había algo más allá de las trincheras, algo que aún no podían ver. Y esa pequeña esperanza, por pequeña que fuera, era lo único que les mantenía vivos. Este capítulo nos muestra que la guerra no es solo un conflicto externo. Es también una batalla interna, una lucha contra la desesperación, la alienación y la pérdida de identidad. Los hombres y mujeres atrapados en ella se ven forzados a enfrentar no solo a un enemigo físico, sino a sus propios demonios. La lucha por la supervivencia se convierte en una lucha por mantener la humanidad intacta, por no sucumbir completamente al abismo de la desesperación. Capítulo 12. La esperanza en la oscuridad. La guerra no solo se había hecho eco de las tierras de España, sino que también había resonado en los corazones de los hombres, dejando cicatrices profundas que solo el paso del tiempo podría intentar sanar. Sin embargo, a pesar de la devastación que les rodeaba, había algo en la humanidad de los combatientes que no lograba ser destruido: la esperanza. En medio de la oscuridad, cuando parecía que la guerra había engullido todo rastro de vida, los hombres comenzaron a encontrar refugio en lo que quedaba de ellos mismos. La esperanza, esa chispa diminuta y casi invisible, comenzó a arder de nuevo. Era un fuego que ardía en lo más profundo de sus seres, una luz tenue que les impulsaba a seguir luchando, no porque creyeran que todo podría terminar pronto, sino porque en su interior aún vivía la necesidad de algo más allá de la muerte y la destrucción. En la guerra, se gestaba un paradoja, la lucha por la vida en medio de la muerte. El cansancio se había convertido en un compañero constante, pero la necesidad de seguir adelante los mantenía firmes. Quizás no sabían por qué lo hacían, pero aún había algo que los empujaba, una fuerza invisible que no podían entender ni explicar. Para los soldados, las batallas ya no eran solo enfrentamientos entre hombres, se habían convertido en combates con su propia desesperanza. Había quienes luchaban por un ideal, pero también estaban aquellos que solo querían sobrevivir a la carnicería que los rodeaba. En un momento dado, todos ellos se fusionaban en un solo ser, que respiraba con la misma angustia, el mismo miedo y la misma necesidad de encontrar un propósito. La guerra, que al principio había sido una lucha por algo, se había transformado en una lucha por la supervivencia, por algo mucho más básico. Ya no importaba la causa, sino la voluntad de seguir respirando, de no ser tragados por el abismo de la muerte. Entre los soldados, aquellos que aún no se habían perdido por completo en el abismo de la guerra, comenzaban a recordar quiénes eran antes de todo esto. Los recuerdos eran fragmentos dispersos, imágenes borrosas de tiempos en que la vida era diferente, cuando la guerra aún no les había arrebatado su humanidad. Al recordar esos momentos, las emociones se desbordaban, las lágrimas se mezclaban con el polvo y el sudor, pero también surgía la necesidad de no rendirse, de que, a pesar de todo, debía haber algo que valiera la pena. El recuerdo de sus casas, el sonido de los niños corriendo,
el calor de una madre abrazando a su hijo, todo eso era como un refugio en medio de la tormenta. Y aunque la guerra seguía su curso, ese recuerdo era lo único que les daba fuerzas para seguir adelante. La guerra les había enseñado algo cruel, que la vida era frágil, efímera. Pero también les había revelado que la capacidad humana para resistir, para aferrarse a la vida en medio del caos, era infinitamente más fuerte de lo que cualquiera había imaginado. Los hombres comenzaron a comprender que, aunque el futuro fuera incierto, había algo que les pertenecía solo a ellos, su voluntad de continuar. Las batallas seguían siendo terribles, pero en el fondo de cada uno, en lo más profundo de su ser, había algo que les mantenía de pie, una fuerza que no podían ver ni tocar, pero que sabían que estaba allí. Quizás era la necesidad de sentirse humanos otra vez, de no ser simplemente máquinas de guerra. Entre el humo y la niebla, surgió una verdad indiscutible. La guerra había transformado a los hombres, pero no había podido destruir lo más esencial de ellos. Los ideales y las creencias podían ser quebrantados por la realidad del combate, pero la voluntad de seguir luchando por lo que se había perdido no podía ser extinguida tan fácilmente. A medida que los días se alargaban y la guerra se volvía más brutal, los hombres descubrieron que la esperanza no se encontraba en la victoria final, ni en el retorno a un mundo sin guerra. La esperanza radicaba en lo que podían salvar de sí mismos mientras el conflicto continuaba. A pesar de todo, la humanidad seguía allí. Las horas pasaban y la lucha no cesaba. Sin embargo, algo había cambiado en los hombres. La guerra ya no los unía solo por el deseo de ganar, sino por el deseo de encontrar un sentido en medio del caos. Cada batalla, aunque perdida, les daba un pequeño destello de sentido, como si, en la tragedia, pudieran encontrar la razón para seguir respirando. Los hombres comenzaban a entender que la guerra no podía definirlos. Aunque el ruido de los cañones y el fragor de las batallas llenaran sus días, la verdadera lucha estaba en sus corazones. El enemigo no solo era aquel que estaba frente a ellos, sino también aquel que los acechaba desde dentro, la desesperación. Este capítulo se adentra en la resistencia humana ante la adversidad. La guerra había dejado cicatrices profundas, pero también había revelado una capacidad insospechada para la supervivencia. En medio de la oscuridad, la esperanza se alzaba como una fuerza renovadora, algo que nadie podía arrebatarles. Y aunque las batallas continuaban, la verdadera lucha se libraba en el corazón de cada hombre, entre la voluntad de seguir viviendo y la sombra de la muerte que nunca los dejaba. Capítulo 13. El peso de las sombras. Las sombras se alargaban cada vez más a medida que avanzaba la guerra, y los hombres que una vez habían sido guerreros llenos de ideales se veían transformados en espectros de sí mismos. La lucha había borrado la alegría de sus rostros y había sumido sus corazones en una fría indiferencia. Sin embargo, dentro de esa oscuridad, aún quedaba algo de humanidad, una tenue chispa que, aunque débil, seguía luchando por sobrevivir. Había algo en sus ojos que ya no pertenecía a este mundo. La guerra los había arrancado de su ser, y aunque caminaban, sus cuerpos no parecían ser más que sombras de lo que habían sido. Sin embargo, en sus corazones aún latía algo, aunque fuera una pequeña llama que se resistía a extinguirse. Las sombras no solo cubrían el terreno que pisaban, sino que también se filtraban en sus pensamientos, volviéndose parte de ellos. La guerra había creado una niebla espesa que parecía envolver todo, oscureciendo incluso los momentos más brillantes. Los recuerdos, esas pequeñas chispas de humanidad, ya no parecían tan claros como antes. Eran como imágenes borrosas, como si todo lo vivido antes de la guerra fuera un sueño lejano e inalcanzable. Lo que alguna vez fue claro y firme, ahora era difuso. Los recuerdos se mezclaban en la mente de los soldados, como un eco lejano que no lograban atrapar. Todo lo que quedaba de sus vidas anteriores parecía estar envuelto en una capa de niebla, impenetrable y distante. Los hombres que se enfrentaban a la guerra no solo peleaban contra un enemigo visible, sino también contra los demonios internos que la misma guerra había desatado en ellos. Las dudas, los temores y el dolor los acechaban, despojándolos poco a poco de lo que quedaba de su humanidad. El enemigo al que se enfrentaban no era solo aquel que portaba un arma frente a ellos, sino aquel que les susurraba al oído en las noches solitarias, la desesperanza, el miedo a no ser recordados, la sensación de que todo aquello por lo que luchaban ya no tenía sentido. El verdadero combate se libraba en sus mentes, donde las sombras tomaban forma y los arrastraban hacia la oscuridad. A medida que las batallas se intensificaban, los hombres comenzaban a ver el rostro de la muerte cada vez más cerca.
Ya no temían a la muerte como al principio, sino que la aceptaban como una vieja amiga. La violencia, el sufrimiento y la pérdida ya no causaban el mismo estremecimiento que antes. Habían aprendido a vivir con ellos, a llevarlos como una carga que ya no se podía soltar. Al principio, la muerte era un miedo distante, algo que acechaba pero que aún no tocaba. Pero con el tiempo, los hombres comenzaron a verla como una sombra que los acompañaba. Ya no la temían tanto, pues sabían que su momento llegaría. Lo que realmente temían ahora era la idea de morir sin haber logrado algo que les diera sentido a su sacrificio. La guerra se había convertido en un ciclo interminable de sufrimiento y desesperanza. Pero incluso en medio de esta espiral de muerte, los hombres mantenían, por más que lo intentaran ocultar, una pequeña porción de sí mismos que se negaba a desaparecer. Era el vestigio de la vida que alguna vez habían conocido, esa esencia indestructible que, a pesar de las sombras, seguía siendo parte de ellos. En cada soldado, había algo que no se podía arrebatar, una parte de su ser que no se rendía, que se negaba a convertirse en una sombra completa. No sabían si lograrían salir de la guerra con vida, pero al menos sabían que aún quedaba algo de ellos que era más fuerte que la muerte misma. Este capítulo profundiza en el peso de la guerra, que no solo afecta al cuerpo, sino también el alma de quienes participan en ella. Las sombras no son solo oscuridad externa, sino también el reflejo de las luchas internas que los hombres deben enfrentar. A través de estas pruebas, los personajes comienzan a comprender que, incluso en la más densa oscuridad, hay algo en su interior que se niega a extinguirse: su humanidad, su esperanza, su deseo de encontrar sentido en un mundo marcado por el dolor. Capítulo 14. El último resplandor. En el último tramo de la guerra, cuando los hombres ya no sabían distinguir entre la realidad y la pesadilla, la fatiga se había convertido en su única compañera constante. Las cicatrices que llevaban en sus cuerpos eran solo un reflejo de las heridas más profundas, aquellas que no se podían ver, pero que dolían con una intensidad aún mayor. La guerra, que había empezado como una lucha por un ideal, se había transformado en algo mucho más sombrío, una lucha por el alma misma, una guerra interna que no tenía fin. Las horas se alargaban como una cuerda rota que nunca llegaba a su final. Los soldados caminaban sin rumbo, como sombras que ya no sabían a qué respondían, como si la guerra los hubiera despojado de cualquier propósito más allá de seguir respirando. A pesar de todo, en el fondo de cada uno de ellos, seguía brillando algo pequeño, casi imperceptible, que no podían borrar: la necesidad de encontrar un final, la esperanza de que todo esto tuviera algún sentido. Este último resplandor, esta frágil esperanza que no lograba apagarse del todo, se convirtió en la única razón por la que muchos continuaban. En medio del caos, de la destrucción y la muerte, había algo que los mantenía unidos, algo que los empujaba a seguir adelante, a pesar de las circunstancias. La guerra había ido borrando la línea entre lo que era justo y lo que no lo era. Pero, en algún lugar profundo dentro de cada hombre, seguía habiendo una necesidad de algo más, algo que no fuera solo sobrevivir. Quizás, solo quizás, lo que querían no era ganar, sino redimirse, encontrar alguna forma de justicia, de paz en medio de tanta barbarie. Las caras de los hombres estaban marcadas por el tiempo, por los recuerdos de aquellos que ya no estaban. A lo largo de los años, muchos de ellos habían perdido la capacidad de soñar, de pensar en algo más allá de la siguiente batalla. Pero en sus corazones, como un susurro lejano, seguía existiendo el deseo de un mundo mejor, un mundo sin guerra, donde pudieran dejar atrás todo lo que les había arrebatado el conflicto. La guerra había despojado a los hombres de todo lo que les era familiar. Pero, a pesar de eso, algo seguía ardiendo dentro de ellos, una llama que no se extinguía. Era la esperanza, aunque débil, la esperanza de que, en algún momento, encontrarían la paz. A medida que los días se deslizaban hacia su final, la lucha no solo era contra el enemigo, sino también contra el tiempo, contra el desgaste de los cuerpos y de los espíritus. Pero los hombres, aunque agotados, no se rendían. Había algo en su naturaleza, algo que se resistía a ceder ante la adversidad, aunque todo a su alrededor pareciera indicar lo contrario. Los rostros de los hombres ya no mostraban valentía, sino una profunda resignación. Sin embargo, había algo en sus ojos que no podían ocultar, una chispa que seguía brillando, una luz tenue que no se dejaba apagar. La guerra los había cambiado, pero no los había destruido por completo. El último resplandor de esperanza era una manifestación de la resistencia humana frente a la adversidad. A pesar de los horrores vividos,
La humanidad que seguía latente en los corazones de los soldados no podía ser extinguida. No importaba cuán oscura fuera la noche o cuán difícil fuera el camino por recorrer. Había algo en cada uno de ellos que seguía buscando la luz, buscando una forma de redención en medio de la oscuridad. Lo que los hombres no sabían era que, en esa lucha constante, en esa búsqueda interminable de algo que diera sentido a la guerra, ya estaban encontrando lo que tanto ansiaban, la esperanza de que, incluso en la muerte, podían ser algo más. La guerra no había logrado destruir su alma. Este capítulo refleja el último aliento de esperanza de los hombres en medio de la desesperación. A pesar de todo lo que han perdido, la guerra sigue dejando algo dentro de ellos. Una resistencia incansable que, incluso en la muerte, no se rinde. El último resplandor, aunque pequeño, representa la lucha por mantener viva esa esencia humana que persiste, incluso en las peores circunstancias. La esperanza de encontrar algo más allá de la guerra, de la muerte, es lo que, al final, les da la fuerza para seguir adelante. Capítulo 15. El silencio después de la tormenta. La guerra finalmente había llegado a su fin. El estruendo de los cañones, el rugir de los soldados, los ecos de las batallas, todo había desaparecido. El silencio que siguió fue ensordecedor, mucho más agudo que cualquier grito o disparo que hubiera resonado a lo largo de los años. El mundo parecía detenido en el tiempo, suspendido en una calma que, aunque bienvenida, también era aterradora. El campo de batalla ya no era más que un desierto de sombras y ruinas. Las estructuras, las casas, los recuerdos de una vida que alguna vez existió, todo se había desvanecido en el humo y la ceniza. Los hombres, que en otro tiempo lucharon con fervor por una causa, ahora caminaban entre escombros, buscando algo que ni ellos mismos sabían qué era. Al igual que el viento que arrastra las hojas secas, la guerra había arrasado con todo a su paso. Los hombres que regresaban a sus hogares lo hacían no solo con los cuerpos cubiertos de heridas, sino con los corazones rotos y las mentes devastadas por lo que habían visto. La paz que había llegado no traía consigo la salvación, sino la pesada carga de la culpa y la pérdida. Había quienes ya no sabían cómo regresar a la vida que dejaron atrás. Los recuerdos de sus hogares, de las voces de sus seres queridos, se desvanecían en la neblina de la guerra. El peso de lo vivido era tan grande que la paz no parecía un alivio, sino un recordatorio de lo irrecuperable. Pero en medio de ese silencio, también nacía algo nuevo. La guerra había destruido muchas cosas, pero no había logrado destruir la capacidad de los hombres para reconstruir. Aunque el camino sería largo y tortuoso, y aunque muchos de los que regresaron nunca podrían olvidar lo que habían vivido, había una semilla de esperanza plantada en sus corazones. La vida, por más dañada que estuviera, seguiría. Los hombres sabían que no podrían olvidar lo que sucedió, ni el sufrimiento ni las pérdidas. Pero también sabían que la vida seguía, que el sol volvería a salir, que el ciclo de la naturaleza no se detendría por la tragedia humana. La guerra no había podido borrar todo, y eso, de alguna manera, les daba fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, la guerra había dejado una marca profunda, no solo en la tierra, sino también en el alma de aquellos que la vivieron. La sensación de que todo lo que había sido hecho había sido en vano se extendía por todo el campo de batalla. Pero había algo en los ojos de los hombres que no se podía negar. La vida seguía dentro de ellos. El instinto de supervivencia, la necesidad de encontrar un propósito, no había desaparecido. Aunque los recuerdos eran dolorosos, los hombres no podían dejar de avanzar. Cada uno llevaba su cruz, su carga, su propio sufrimiento. Nadie volvía de la guerra sin haber sido tocado por la tragedia. Pero, aunque marchaban al regreso, no marchaban en solitario. El sufrimiento de los unos se mezclaba con el sufrimiento de los otros, y juntos, aunque aún quebrados, se mantenían firmes. Porque la guerra les había mostrado la crueldad del mundo, pero también les había revelado una verdad irrefutable. En la unidad, aún existía una posibilidad de redención. En el horizonte, el sol comenzaba a asomar, tímidamente, como una promesa de que, a pesar de todo, la vida seguiría. La guerra ya no era el centro del universo de esos hombres, aunque los ecos de sus vivencias seguirían resonando en ellos por siempre. Había llegado el momento de enfrentar el futuro, de empezar de nuevo, a pesar de todo lo que se había perdido. El sol se alzaba lentamente, pintando el cielo con tonos dorados. Aunque los recuerdos de la guerra seguirían presentes, los hombres miraban hacia adelante, hacia un horizonte incierto pero lleno de posibilidades. La guerra había terminado, pero la vida,
con todas sus dificultades y esperanzas, seguía. El último capítulo no solo marca el final de la guerra, sino también el comienzo de un proceso mucho más complejo, la reconstrucción, tanto personal como colectiva. Los hombres regresan a la vida, pero ya no son los mismos. La guerra los ha transformado, y aunque el sol vuelva a brillar, las cicatrices permanecerán. La tormenta ha pasado, pero la calma que queda es solo el inicio de una nueva lucha, una lucha por encontrar la paz interior, por sanar las heridas y, sobre todo, por no perder la humanidad en un mundo que ha sido profundamente marcado por el sufrimiento. Hemos llegado al final de nuestra travesía a través de la guerra carlista, un relato que nos ha acompañado a lo largo de estos 15 capítulos, donde hemos explorado las profundidades de la guerra, el sufrimiento, la redención y, sobre todo, la resiliencia humana. En cada página, en cada palabra, hemos sido testigos de cómo los hombres se enfrentan a lo inimaginable, cómo la guerra no solo cambia el paisaje, sino también el alma de quienes la viven. Si este viaje te ha tocado, te ha hecho reflexionar o simplemente te ha brindado una nueva perspectiva sobre los eventos históricos que marcaron una época, te invitamos a seguir siendo parte de esta comunidad. No olvides suscribirte al canal Audio Mentores, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo contenido, y, por supuesto, darle like a este vídeo si disfrutaste de la narración. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndote más libros, más relatos, y más contenido que te invite a reflexionar, a aprender y a crecer. En Audio Mentores nos apasiona compartir contigo estas joyas literarias, y con tu ayuda, podemos seguir haciéndolo cada vez mejor. No olvides comentar qué te ha parecido este capítulo, tus pensamientos sobre el final de esta guerra y cómo, en tu opinión, la esperanza siempre puede resurgir de las cenizas, incluso cuando todo parece perdido. Nos despedimos por ahora, pero recuerda que siempre habrá una nueva historia esperando ser contada, y tú, como parte de nuestra comunidad, serás el primero en escucharla. Gracias por acompañarnos en este viaje literario, y hasta el próximo capítulo.